Hoy es el primero de Adviento de este año. Estamos ya acercándonos al acontecimiento glorioso, recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en las iglesias cristianas pues son días especiales en estos días de Adviento en los que meditamos sobre este gran acontecimiento de que Dios se hizo hombre. Por eso vamos a tener como tema de esta predicación la manifestación del verbo de vida para dar vida y comunión. Jesucristo es la fuente de la vida eterna para todo aquel que cree en Él. El texto que he escogido para esta predicación, además de lo que ya se ha leído al comienzo de este culto, se encuentra en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, donde está escrito: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga su santa palabra y que pueda ser fructífera y de bendición para nuestras vidas. El verbo de vida o la palabra de vida se refiere al Hijo de Dios como la manifestación y la expresión personal del Dios invisible. Dios, por medio de su Hijo unigénito, es dador de la vida eterna a todos los que creen en Él. Jesucristo no solo es el verbo o palabra, sino que es el verbo de vida, porque da vida eterna a todos los que, estando espiritualmente muertos en delitos y pecados, lo aceptaron como su único y suficiente Salvador personal. Jesucristo es el verbo de vida porque de Él se desprende la vida de todos los seres vivientes. De Él mana la vida porque por Él vivimos y por Él nos movemos. Todos los seres humanos tenemos vida por medio de Jesucristo. Todos los seres vivientes tienen vida por medio de Él, pero también es Él quien da vida a los muertos espirituales. El testimonio de la Sagrada Escritura es que el ser humano, aunque está físicamente vivo, espiritualmente se encuentra muerto o separado de Dios a causa de sus pecados. El apóstol Pablo escribió, refiriéndose a los creyentes redimidos por Jesucristo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Consideremos, pues, en primer lugar, el estado de muerte espiritual del pecador y su nueva vida en Cristo. La paga del pecado es muerte, dice en la epístola a los Romanos. Todos los seres humanos están bajo pecado ante la justicia de Dios. Por propios medios no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, escribe el apóstol Pablo a los Romanos. El ser humano sin Cristo, aunque tiene vida física, se encuentra muerto espiritualmente. Está vivo físicamente, hablando, pero espiritualmente no tiene vida y está muerto, separado de Dios. La dádiva de Dios es, pero, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Jesús, como verbo de vida, es el que imparte la vida espiritual. A todos los que se encuentran muertos en delitos y pecados, cuando creen naturalmente en Él y le aceptan y le siguen. Por eso San Pablo dice que fue el Señor Jesús quien nos dio vida
a todos los que creemos, puesto que sin fe es imposible. Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos vida física, pero no teníamos vida espiritual. Éramos tan solo unos muertos vivientes, personas muertas que trabajan, caminan por las calles, que tenían una familia, pero estábamos muertos para Dios. Solo éramos eso, muertos vivientes. Pero un día Jesucristo nos dio vida, y esa vida espiritual se hizo una realidad gracias al Verbo de vida. Perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Jesucristo, quien es el Verbo de vida, puede dar no solo vida espiritual al pecador, que no la merece, sino que también puede darle vida eterna. Y este es otro aspecto de lo que Cristo hace también como Verbo de vida. No solo nos da vida física cuando nacemos en este mundo, también nos da vida espiritual cuando comenzamos y conocemos de manera personal a Jesucristo. Aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos hace nacer de nuevo por el poder de su Santo Espíritu y nos da vida eterna. Esa vida eterna, gracias a Jesucristo que nos la dio, es por la fe en Él. Y es nuestra, porque nos la dio Él por toda la eternidad y nunca terminará. La muerte tampoco nos puede quitar esta vida, la muerte física. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Esta es la vida eterna, que ya es nuestra, pero que se va a hacer una realidad visible cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia de Dios con el Señor Jesucristo para siempre. A Dios le ha placido no solo darnos vida espiritual, sino también darnos vida eterna. ¿Cuántas gracias damos a Dios por nuestros padres y madres, por nuestros cónyuges, hijos y nietos? ¿Cuánto más valen sus vidas para nosotros? ¿Cuánto valen? Aunque nosotros no merecíamos tener vida física, como tampoco merecíamos tener vida espiritual, y mucho menos merecíamos tener vida eterna, pero por la gracia de Dios y por medio de Jesucristo tenemos vida abundante. Esta gran dádiva de Dios nos mueve a darle toda la gloria y a Dios y manifestar a otros las riquezas de su gracia. Esto es lo que hace el Evangelio de la gracia de Dios, que a las personas que solo merecen la condenación eterna, Jesucristo no les da lo que merecen, sino que les da lo que no merecen: el perdón de pecados, la vida espiritual y la vida eterna. Así es bueno y amoroso de Dios, nuestro gran Dios, para con nosotros, sus criaturas humanas. Él es grande en misericordia para toda la humanidad. En segundo lugar, el texto bíblico de hoy se puede considerar la encarnación del Verbo divino. La santa persona divina de Jesucristo ya existía desde el principio. Pero hay que tener en cuenta que Jesucristo no tuvo un principio cuando nació en Belén de Judea, sino que Él ya existía en la gloria de Dios antes de todas las cosas, y antes, mucho antes de hacerse hombre. Cuando el apóstol Juan usa la frase "lo que era desde el principio", no solo tenía en mente la encarnación de Cristo en un tiempo determinado de la historia humana, sino que también tenía en su mente la gloriosa eternidad en la que Jesucristo ha existido siempre. Jesucristo, que es el Verbo de vida, no comenzó a existir en un punto determinado de la historia humana,
pero ya existía por toda la eternidad, mucho antes de que comenzara el tiempo, antes de que Jesucristo se manifestara en este mundo. Él ya existía por toda la eternidad. San Juan nos muestra esta verdad cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el mismo inicio del Evangelio, el apóstol Juan se asegura de que podamos tener una comprensión correcta de quién es este niño que nace en Belén, quién es el Verbo. Nos dice que ese Verbo que es Cristo es Dios. Cristo mismo es Dios. La palabra de Dios hecha carne. En otro versículo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo no tuvo su origen en el establo de Belén, de Judea. Debemos entender bien que la vida de Jesucristo no tuvo su principio cuando nació en ese establo, porque como Logos o Verbo, Él ya existía por toda la eternidad. Juan usa la frase interesante: en el principio, y es bueno que nos preguntemos a qué principio se refiere el apóstol. Podemos pensar en millones y millones de años antes del nacimiento de Cristo, pero Jesús, el Verbo de vida, ya existía. El Verbo ya estaba con el Padre Jesucristo y era Dios cuando estaba con el Padre en el cielo. Pero ese Dios, ese Verbo que estaba con el Padre, hizo algo extraordinario. Se nos manifestó. Dios se hizo hombre en la santa persona de Jesucristo. Tomó forma humana, se revistió de carne al nacer en este mundo y vivió en la tierra con un propósito. Y ese propósito fue el de vivir una vida perfecta, sin pecado, y morir en la cruz por nuestros pecados para satisfacer así las santas demandas de la justicia divina contra nuestras maldades, para que a través de su muerte pudiéramos tener el perdón y la redención de nuestros pecados, para que pudiésemos acercarnos a Dios y tener comunión íntima con Él. Esa comunión que se había perdido en el jardín del Edén, esa comunión que Adán y Eva, por causa de su desobediencia, perdieron, Cristo, el Logos, el Verbo de la vida, vino para restaurarla. Y ahora, a través de Él, podemos tener esa comunión íntima que tenían Adán y Eva en un principio en el paraíso. Esa comunión que se había perdido es restaurada una vez más a través del Verbo de vida, y ahora podemos entrar en la misma presencia de Dios, el Padre, podemos tener comunión con Dios para alabarle, hablarle en oración y adorarle. Como ser humano, Jesucristo sí tuvo principio dentro del tiempo y del espacio. Cuando Juan nos dice que Él había visto y había palpado y había contemplado al Verbo de vida, desea enfatizar principalmente la verdadera humanidad de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Este énfasis hace que el apóstol Juan se llene de humildad y nos invite a estar humildes ante la grandeza de Cristo, para contrarrestar las falsas afirmaciones en aquel tiempo y hoy también de los gnósticos de que Cristo no era humano. El apóstol Juan dice que Jesucristo, el Verbo de vida, fue tan humano como nosotros, porque Él lo vio, lo había palpado y lo había contemplado. Así es que Jesucristo, como el Logos, no tiene principio ni tiene fin, pero Cristo, como niño que nace en Belén, de Judea, sí tuvo un principio entre los seres humanos, pues nació en un tiempo determinado en una aldea de Belén.
Pero como Dios, Jesucristo, no tiene principio ni tiene fin. Jesucristo es el Dios Todopoderoso que ha existido y existe y existirá siempre. Pero como ser humano tuvo que iniciar su vida en un tiempo determinado en la historia humana. Por eso ahora contamos el tiempo antes y después de Cristo, los cristianos. Y celebramos constantemente su nacimiento, así como su muerte, y así como su resurrección y su ascensión al cielo. Del cielo vino y al cielo volvió. En tercer y último lugar, el texto de hoy nos habla de la comunión con Dios y con los demás creyentes. La buena y verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión espiritual es el resultado de conocer estas verdades ya mencionadas. Tenemos que creer que Cristo es Dios. Tenemos que creer que Él es el verbo de la vida, que Él es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si alguien no cree esto, entonces no podemos tener una verdadera comunión con esa persona. San Pablo escribió a los corintios estas palabras: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con el demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. No importa lo religiosa que sea una persona, si no cree lo que nos revela Dios en su santa palabra, no puede ni debe el creyente tener una buena comunión con Él. Los gnósticos eran un grupo de personas muy religiosas, pero no creían estas verdades. El apóstol Juan escribe precisamente para refutar estas falsas enseñanzas de los gnósticos, diciendo que lo que había visto y oído, eso nos anunciaba. ¿Por qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no se puede tener esta verdadera comunión, y sin Jesucristo no podemos los cristianos tampoco tener una verdadera comunión como Dios manda. El apóstol Juan escribe que uno de los propósitos principales que tenía al escribir esta epístola era para que por medio de este mensaje dado en ella, los creyentes pudieran mantener la comunión que tenían con Cristo y con Dios. Y para que continuaran esa comunión, no solo tenerla, sino proseguir en esa comunión. La palabra comunión aparece unas 20 veces en el Nuevo Testamento y 4 de ellas se encuentran en la primera epístola del apóstol San Juan. La comunión entre los creyentes en Cristo es conocer las verdades de la palabra de Dios, vivirlas, y esto trae como resultado la comunión con los creyentes. No puede haber una buena comunión con aquellos que no creen. No podemos tener comunión con aquellos que niegan estas importantes verdades de la palabra de Dios. Tenemos que creer que Cristo es Dios. Esto nos dice mucho sobre la importancia de lo que esto significaba para el apóstol. Que la vida cristiana no puede vivirse, como se suele decir, al estilo del llanero solitario. Que la vida cristiana es una vida que no es común a todos los creyentes, que la vida cristiana nos es una vida que nos es común a todos los creyentes, comunidad, juntos. Por lo tanto, debe de ser compartida con todos los que creen.
La vida cristiana debe ser una vida de comunión y no es para vivirla aislada de los demás creyentes. Hoy día, debido a la tecnología, tenemos a nuestro alrededor esta enseñanza bíblica de la comunión cristiana. Parece que está siendo descuidada e ignorada. Muchos creyentes creen que la vida cristiana puede vivirse sin comunión con los demás creyentes. Ellos creen que no necesitan asistir a la iglesia y escuchar el mensaje o la predicación de la palabra de Dios, debido a que en sus hogares pueden escucharla por la radio y hasta ver un culto completo en la televisión en su casa sin necesidad de asistir a la iglesia. Muchos dicen, bueno, creo que no necesito reunirme con los demás hermanos, ya que puedo escuchar los mensajes y la predicación de la palabra por medio del televisor y por internet. Pero este argumento jamás será aceptado, porque el apóstol Juan dice claramente, la comunión es indispensable entre los verdaderos creyentes. Si un verdadero creyente tiene una nueva vida, va a desear reunirse con las demás hermanas y hermanos y deseará tener comunión con los demás cristianos, se interesará por el cristianismo en todo el mundo. Gracias a Dios por Open Doors y por tantas misiones que hay que llevan el Evangelio, y ser conscientes de ello, no solo de las noticias populares, sino de las noticias cristianas. No hay lugar en la vida cristiana para los llaneros solitarios. La vida cristiana debe de ser una vida de comunión. Y comunión no es como se conoce popularmente. Es estar juntos y en armonía. Como dice la Sagrada Escritura, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. La vida cristiana debe de ser una vida de dependencia mutua, así como los miembros de nuestro cuerpo, las manos, los pies, los ojos, el cerebro, dependen de uno mismo. Viviendo en unidad y en comunión, así debemos nosotros también seguir ese ejemplo que se pone en el Nuevo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo, no para estar una mano allí sola tirada en la carretera o una cabeza allá que espanta a uno y asusta. El cristianismo es para estar unidos en un cuerpo vivo. Es Cristo. Y es el Cristo que en las iglesias locales se encuentra. En distintos lugares, sí, es verdad. Como miembros de iglesias locales no podemos estar todos juntos en el mismo lugar porque es imposible. Existen iglesias locales en todo el mundo, pero aún así los verdaderos creyentes podemos tener comunión, no solamente con los que vemos aquí, sino con todos los demás que están en el mundo entero, que se encuentran en distintas partes del mundo, y orar por ellos, como también por nuestros queridos hermanos en Norcorea, en los países islámicos, que están sufriendo grandes penalidades, y por lo menos pensar en ellos. Pero la comunión de la iglesia local es algo sumamente indispensable y que siempre debe tenerse en cuenta, debido a que los gnósticos entonces, y hoy otros muchos y de muchas maneras, se encontraban destruyendo la comunión de los creyentes en las iglesias. El apóstol Juan sintió la necesidad de hacer énfasis en este aspecto de la vida cristiana, de la comunión con Dios y también entre nosotros. Termino ya. La verdadera comunión con Dios y con los demás creyentes trasciende a la iglesia local y a todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y que son miembros del cuerpo de Cristo, aún en otras congregaciones. La verdadera comunión trasciende al tiempo y al espacio y solo se obtiene mediante el nuevo nacimiento en la familia de Dios. Como cristianos verdaderos tenemos comunión con los demás creyentes en otras congregaciones, aunque separados estén de nosotros. No importa quiénes son y no importa cómo se llaman. Debido a que no conocemos el corazón de las personas, como tampoco
sabemos quién verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento o no, podemos conocer a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo por medio de la comunión y de la unidad que Dios nos ha dado. Pero lo que sí sabemos es que esa comunión existe y que es una realidad en todos los que nos llamamos cristianos y hermanas y hermanos en Cristo, quienes tenemos diferentes doctrinas, quizás, pero estamos unidos en la fe. La verdad es que donde quiera que haya cristianos regenerados por el Espíritu Santo, donde haya personas que puedan decir que son hijos de Dios, o sea, nacidos de nuevo en Cristo, ahí tenemos hermanos y hermanas en la familia de la fe cristiana. Y con todos ellos también tenemos una verdadera comunión, verdadera porque Dios nos la dio y es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Amén. Oremos. Te damos gracias, Santo Dios, nuestro bendito Salvador Jesucristo, por estas palabras que tú has querido dejarnos a nosotros a través de aquellos que tú escogiste para que las escribieran y todos aquellos que te han servido para que llegaran hasta nosotros, traduciéndolas del hebreo, del arameo, del griego y hasta a nuestros idiomas actuales y aclarándonoslas. Estamos en un tiempo donde podemos con claridad entender y leer tu santa palabra, Señor. Pero gracias, Señor, porque en este día recordamos el primero de Adviento. Recordamos que tú has venido al mundo. Como dijo alguien en los Estados Unidos, un predicador ante el presidente, que dijera uno de ellos, uno de los populares periodistas, había dicho que la más grande cosa que había vivido el mundo era el llegar a la luna. Y el evangelista Billy Graham le dijo, señor presidente, la más grande historia, el más grande acontecimiento que este mundo ha vivido es que Cristo haya nacido. Es que tú hayas venido a este mundo, Santo Dios. Por eso, Señor, gracias por recordarlo y queremos en este tiempo de Adviento pensar en ello, lo que esto supone para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras iglesias. Y queremos vivir esa comunión que tú quieres que vivamos. Ayúdanos en ello y danos tu bendición. Y de una manera especial, Señor, te rogamos en este día por nuestros queridos hermanos y hermanas que en este mundo están siendo perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y por las familias de los que han sido asesinados. Por mencionar algunas, Señor, Open Doors, que se ocupa de encontrar a esos que están solos en lugares y sufriendo la presión de personas que los odian a muerte. Danos tu bendición a nosotros, que en estos países tenemos libertad de expresión y podemos proclamar nuestra fe y vivirla y estar juntos en un lugar sin tener problemas de que nos expulsen. Por eso, Señor, danos tu bendición para que pensemos en los demás y para que podamos vivir también aquí, entre nosotros, esa unidad que tú quieres que vivamos, pero también, Señor, sin olvidarnos de todos los demás. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.